Facultades del Congreso en materia de guerra. Bueno, vamos a iniciar por lo que viene siendo guerra, que son los actos que conducen a la guerra y se presentan sucesivamente en las siguientes fases. Lo primero es declarar una iniciativa para declarar la guerra y luego viene siendo lo que es la declaración de guerra y al finalizar es una terminación de guerra. Iniciando por la iniciativa de guerra. La regla general que consagra el artículo 71 consiste en conceder la iniciativa de leyes y decretos al presidente, senadores, diputados y legislaturas de los estados. Esta regla general tiene algunas excepciones, pero el caso de la iniciativa de guerra no es una de ellas. Dicha facultad corresponde al presidente, tomando en cuenta que es él quien maneja las relaciones exteriores. El Congreso no puede declarar la guerra si no está en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. Es decir, la resolución del Congreso requiere de la actuación previa del Ejecutivo. En lo que viene siendo la declaración de guerra del artículo 73, faculta al Congreso para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. En el artículo 89, faculta al Ejecutivo para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos. Nuestra Constitución habla de dos expresiones que parten de la declaración de guerra, que viene siendo declarar guerra. El que la declara reconoce la responsabilidad del conflicto, mientras que declarar el estado de guerra. En 1942, por ejemplo, México entró en la contienda contra su propio deseo, y como no le correspondía la responsabilidad por ser el agredido, se declaró solamente en lo que viene siendo el estado de guerra. Después de esto, pasamos a lo que viene siendo la terminación de guerra. La guerra concluye habitualmente con un tratado, lo cual corresponde al presidente de la República con aprobación al Senado. Para la declaración de guerra existen ciertas prevenciones, lo que no sucede respecto a la terminación. Como instrumentos indispensables para hacer la guerra deben considerarse al Ejército y la Guardia Nacional en la tierra, la Marina en el mar y la aviación en el aire. El Ejército lo levanta, sostiene y reglamenta el Congreso de la Unión según el artículo 73 y dispone de él libremente el presidente para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación según el artículo 89. El Congreso da reglamentos para organizar, disciplinar y armar la Guardia. Los gobiernos de los estados la instruyen. El presidente carece de libertad de mando respecto a la Guardia y solo podrá disponer de esta si el Senado lo autoriza. El ejército es una institución federal en cuya instrucción y mando tienen total injerencia el Ejecutivo y el Legislativo. Pero para esto es importante mencionar que también es obligación y son obligaciones de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior, según el artículo 31, fracción tercera de la Constitución. Entonces, los instrumentos para hacer la guerra es el Ejército y la Guardia Nacional, pero los pasos para seguir, según las facultades del Congreso en materia de guerra, viene siendo la iniciativa, la declaración y la terminación, que serán las que presentábamos anteriormente. Entonces, solamente para terminar y dejar en claro los que viene siendo en materia de guerra, qué instrumentos hacen la guerra, es pues primeramente el Ejército, que es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de México y depende propiamente de la Secretaría de Defensa Nacional. Se encarga de la defensa del territorio y de la soberanía nacional, de garantizar la seguridad interior y de instrumentar el plan DN y en caso de desastres.
y la Guardia Nacional de México, que es una institución que funge como Policía Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, cuya función es de proporcionar seguridad pública a la Federación Mexicana.